Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Miren, aquí en el tráfico estamos mi papá y yo. Él es mi papá, ya todo mundo debe conocerlo. Salúdales. Hola, buenas tardes. Se me ocurre hablar de lo siguiente. Fíjense que hace unos meses un amigo me preguntó respecto de un asunto. Él es un experto en inteligencia artificial, en informática y todo lo que tiene que ver con sistemas computacionales. Muy bien. Sin embargo, fue víctima de un robo de identidad. Mientras yo estaba atendiendo su carpeta, me dijo que si yo sí utilizaba la inteligencia artificial para la resolución de mis asuntos. Le dije que nunca lo he hecho y que no creía que fuera necesario y que fuera útil. En ese momento me pidió mi celular e instaló una aplicación que se llama ChatTPG y me dijo, mira, esta te puede dar las respuestas que necesitas porque un abogado que no utiliza la inteligencia artificial va a terminar siendo como un abogado analfabeta. Como en el pasado, el abogado que no sabe computación, o etcétera, etcétera, ahora el que no sepa inteligencia artificial. Una vez que instaló, le preguntaba, vamos a poner entonces a prueba. Y la primera pregunta y única que le hice a la inteligencia artificial, a ese chat TPG, fue cuál es el error de prohibición. No fue error de prohibición. Fue la prohibición de regreso. Fue la prohibición de regreso en el derecho penal mexicano. Y no supo. Me contestó a un tema que tiene que ver con el non bis idem. Y efectivamente, pues está muy equivocado esa inteligencia artificial. Por lo tanto, queridos amigos, todavía hasta la fecha, al menos en científico del derecho penal, realmente no vayan a... Es evidente que no se puede confiar en la inteligencia artificial para resolver casos de esta naturaleza, al menos en ese que es uno de los más importantes servicios de inteligencia artificial. Me dijo que hay otros donde sí se puede. Él utilizó para juicios de amparo y para una demanda, creo que civil, y que ChatGPT le hizo tanto el juicio de amparo como la demanda civil. No lo dudo porque ustedes y yo sabemos que las demandas de amparo, las iniciales y las civiles, son mucho de formatos, esquelas. Pero bueno, ahora, ¿quieren saber qué es la prohibición de regreso? Me imagino. Vamos a poner un ejemplo. En la prohibición de regreso son necesarias dos personas. Vamos a aprovechar que viene mi papá y que vengo yo. Vamos a suponer que yo soy el que cuida, que mi papá es el principal. Esto es el jefe, el dueño de una casa o de una empresa, y yo soy su escolta, yo soy su chofer. Y entonces vamos a suponer que mi papá me encarga cuidar a alguno de sus hijos, uno de sus hijos pequeños de 5 o 10 años. Y él se retira y mientras yo lo estoy cuidando, es parte de mis funciones, etcétera. Y me descuido, cometo un descuido y por ese descuido unos secuestradores se lo llevan y finalmente incluso hasta lo privan de la vida. Muy bien. La prohibición de regreso, les digo, en este caso son necesarias dos o más personas. Una persona que comete primero una conducta culposa, que incluso está mal expresado, pero bueno, en fin. Esto es un descuido, una persona que tenía un deber de cuidado. Y una segunda persona, en este caso serían los secuestradores, que aprovechan mi descuido para cometer un delito, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la prohibición de regreso? Que está prohibido que a mí, que cometí un descuido, se me impute cualquier manera o cualquier título de imputación, cualquier acusación, que no se me impute nada respecto del secuestro y homicidio. Está prohibido que a mí se me impute. Y que por lo tanto el hecho de que yo cometí un descuido y que fue aprovechado por unos secuestradores,
Entonces, ese solo hecho está prohibido que a mí se me impute ese secuestro y ese homicidio. Esa es la prohibición de regreso. Estoy acordándome en este momento que hubo una película que vi, no soy cinéfilo, y Washington, Denzel Washington creo que se llama, uno de piel negra, excelente actor, que ya no en llamas, no, Hombre en Llamas, donde él era escolta de precisamente un empresario y un día le secuestran a la niña, pero él ya se había dado cuenta días antes que había un vehículo que estaba siguiéndolo y él comete el descuido, incluso a pesar de tener ya las placas, comete el descuido de no investigar, porque si ustedes y yo tenemos enfrente de casa un vehículo con sospechoso que es evidente que nos está siguiendo, nos está rastreando y que ya tenemos las placas, pues lo primero que haríamos nosotros, que no somos expertos en seguridad, es tratar de investigar esas placas a quién pertenecen. Pero los que se dedican al área de inteligencia de inmediato lo harían, como en el caso de este actor en el papel que tenía. Entonces tuvo un descuido al no investigar, pero ese descuido fue aprovechado por otras personas que terminaron secuestrándolas. El derecho penal prohíbe que a esa persona se le impute, a pesar de que recuerdo que desde luego creo que se le quería imputar a él también. Bueno, ya me fui demasiado lejos. Espero haya sido claro, aprovechando el tráfico. No, entonces concluyo 2 lecciones. La primera, no le hagan caso a la inteligencia artificial para resolver asuntos en derecho penal. Y si algún día algún abogado les dice que sí, pues obviamente pueden dudar de su capacidad jurídico-penal. No es un científico del derecho y en este caso ni siquiera sería un buen operador del derecho penal. Número 2, la prohibición de regreso es la negativa, la imposibilidad de que a una persona que actúa culposamente se le impute el delito que una segunda persona realiza dolosamente. ¿Correcto? Les mando un fuerte abrazo.